palabra, Señor Jesucristo. Y en esa noche, Señor Jesucristo, asimismo también, Padre amado, prepara nuestros corazones, Señor Jesucristo, para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces decimos gloria a Dios. Entonces decimos nuevamente gloria a Dios. No, mis hermanos, así en pie los invito a abrir la palabra del Señor. El Evangelio de Mateos, capítulo 25, el verso 25. Dice la palabra de Dios: tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. En una nueva versión dice: por último se presentó el siervo, que tenía una sola bolsa de plata, y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y que recoge la cosecha que no cultivó. Tenía miedo de perder dinero, de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pueden tomar todos asientos diciendo gloria a Dios. No, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que presenta en esta noche de exponer su palabra. Bueno, el tema a tratar en esta noche está titulado, o el que me dieron a tratar en esta noche: miedo, el poder de la fe. Miedo, el poder de la fe. El miedo es una emoción natural y primitiva que surge como una respuesta a una percepción de peligro, amenaza o situación de riesgo. Es una respuesta instintiva que se origina en el cerebro para protegernos y prepararnos o evitar posibles peligros. El miedo puede manifestarse de diferentes maneras. Pues a muchos nos sudan las manos, a otros pues el ritmo cardíaco se les acelera, a otros nos tiemblan los pies, yo digo como campanitas, nos tiemblan las rodillas, y así es como el miedo se manifiesta en algunos, en todo ser humano. La Biblia menciona por primera vez el miedo en Génesis, cuando Adán le dice a Dios que tuvo miedo y se escondió al verse desnudos. Ahí encontramos por primera vez la palabra miedo. Pero hay una diferencia entre la duda y el miedo. Son totalmente diferentes. Porque la duda es la falta de certeza o la indecisión sobre algo, mientras que el miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro. En resumen, la duda se relaciona más con la incertidumbre o la falta de una convicción, es decir, o la falta de fe, mientras que el miedo está vinculado a una anticipación de un posible daño o amenaza. ¿Cómo así? Está muy diferente uno a tener miedo o a dudar, porque el miedo es algo que cuando nosotros sentimos un peligro, como que, hey, eso es un peligro. ¿Cuándo han montado pues, en juegos extremos? Todos vamos con miedo, ¿verdad? Pero nosotros vamos seguros que no nos va a pasar nada. Pues que vamos, solamente va a ser un segundo, solamente un instante. Pero cuando nos montamos, ¿cuánto vamos diciéndole? Ay, Dios mío, guárdame. No, ¿verdad? Y nos montamos ahí y eso comienza a subir y como que el corazón como que a bajarse, a bajarse, a bajarse y subimos. Pero en ese miedo estamos convencidos de que no nos va a pasar nada. Por eso nos estamos montando. Pero si usted sabe que se va a montar allá y se va a soltar eso y voy a caer muerto, ninguno se monta. Pero uno está seguro de que yo voy a salir con vida. Solamente va a ser un momento, un instante de miedo. Y cuando nos bajamos decimos, ¿se quiere montar de nuevo? No, 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 ya no. Ya pasé el miedo, ya no quiero montarme de nuevo. Pero en la Biblia vemos un personaje llamado Elías. Y se puede observar que ese hombre tenía mucha fe, pero a la vez tuvo miedo. Me dice la palabra del Señor en Reyes que Elías desafía a los Baales, a los profetas Baales, diciendo que Dios iba a hacer descender fuego del cielo, y todos sabemos que los profetas Baales
de Baal comenzaron a golpearse y a decir: Baal, que descienda fuego del cielo, y no descendió. Pero Elías, orando, descendió fuego. Pero vemos al instante prácticamente que Elías se va corriendo a una cueva porque tuvo miedo. ¿Qué me da a entender eso? Se puede tener fe, pero el miedo es algo natural del ser humano. Es algo que uno no puede evitar. Él vio el peligro que lo podían matar y dice: sí, pero este Elías oró para que descendiera fuego, descendió fuego, pero salió huyendo a una cueva porque lo buscaban de matar. Él fue por su seguridad, y a muchos de nosotros nos puede haber pasado de esa manera. Y entendemos que el miedo nos puede causar algo, y es que va muy distante a mi fe, a mi convicción que yo tenga en Dios, porque es un estado natural. Y a muchos el miedo nos causa un parálisis, nos deja quietos. Y leí algo, y es que el miedo me paraliza el cuerpo, pero la fe me moviliza el espíritu. El miedo me paraliza el cuerpo, pero la fe me moviliza el espíritu. Porque para mover la montaña se necesita el cuerpo, no, ¿verdad? Pero se necesita una fe. Y cuando escribía eso, y pues yo digo así, el Padre me habló, y yo entendí, me quedé como un rato, y mi hermanita Valeria como que: deja de estar hablando tanto solo, ¿tú qué estás hablando? Y yo me quedaba pensando, y yo las llamé y les decía: vea, ¿cómo entienden ustedes eso? El miedo me puede paralizar el cuerpo, pero la fe me hace movilizar el espíritu. Porque en cualquier momento vamos a sentir miedo, nuestro cuerpo se queda estáticos. Porque a muchos el miedo, el peligro nos deja quietos. Ustedes han visto ese animal que colocan la luz y se queda como que paralizado, pero se descuidan y sale corriendo. La fe muchas veces actúa así. Nuestro cuerpo se queda estático, pero nuestro espíritu comienza a clamar a Dios, porque tenemos una convicción de que Dios obra en todo tiempo. Porque tenemos esa convicción de que Dios no necesita nuestro cuerpo para obrar, necesita una fe convencida de nosotros, una fe genuina para que Él obre. Y ese pasaje, cuando nosotros hablamos de la fe, que es la que mueve montaña, a nivel empresarial, tuve un mentor, se llama Alexander, y él escribía siempre una frase y me decía: Rafael, mira más allá de la montaña, porque la suerte no existe. Él no es creyente. Me decía: yo digo que la suerte es la oportunidad por la habilidad. Me decía: porque a ti te dan la oportunidad, pero si tú no tienes habilidad, el cargo te va a quedar grande. Pero si a ti te dan la oportunidad y tú tienes la habilidad, no es suerte, es porque tú decidiste aprender, decidiste crecer. Porque cuando uno ve la montaña, uno ve el problema, pero cuando uno ve más allá de la montaña y usted se sube a la montaña, ve por dónde era el camino. ¿Qué me da a entender eso? Que muchas veces el ser humano o el miedo nos tiene en algo, y es que nos encierra. Y a muchos nos puede pasar eso. El miedo va a causar algo, y en nosotros es un encierre. Nos quedamos ahí estáticos y no nos movemos, y vemos la montaña inmensa porque pensamos con el cuerpo. Yo creo que aquí no está ningún ser humano que sea capaz de alzar una montaña, no. Si lo hablamos de un nivel espiritual, ¿quién puede hacer el milagro? ¿Mi cuerpo o Dios? Quien siente el miedo es nuestro ser, pero quien hace el milagro es Dios. Y es ahí donde nosotros comenzamos a experimentar una fe en Dios, y sabemos que el poder viene de Dios, porque el poder no viene de nosotros, porque nosotros podemos hacer lo que nos permite nuestro cuerpo, pero el milagro lo puede hacer solo Dios. Y donde hemos leído en Mateo la parábola de los 3 siervos o de los talentos, me dice la palabra de Dios en el verso 14 que había un señor que iba a emprender un largo viaje y llamó a sus siervos y les confió su dinero mientras que él estuviese ausente. Y él les da y los llama a cada uno de ellos, llama a 3 y lo divide, me dice la palabra del Señor, según su capacidad. Y al primero le entregó
5 bolsas, o 5 talentos, o 5 piezas de plata. Al segundo le entregó 2 bolsas y al último le entregó solo 1. Vamos a imaginarnos un poco esa parábola que la encontramos en Mateo. Y es que su señor se iba de viaje y la Biblia no registra o el Señor solamente lo dice como una parábola. Él se va, pero no les dice cuándo va a volver. Y a cada uno le va entregando y le va dando un talento y se lo da. Llama al primero y vamos a escoger nombres. Llama a Sebastián y le da 5. Llama a Jader y le da 2. Y llama a Rafael y le da 1. Se va el Señor y quedan esos 3 siervos. Imaginémonos esa parábola. Cuando ellos quedan se preguntan, hey, ¿por qué a ti te dieron 2? ¿Y por qué a ti 5? ¿Y por qué a ti 1? No, pero él no dijo cuándo vendría. Ay, ¿tú qué vas a hacer entonces? Porque él nos dijo que lo multiplicáramos, perdón. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces ellos ahí hablando, de pronto, listo, yo me tengo que ir, chao. El de las 5 se fue por allá a trabajarlas, invertirla, quizás cogió esa bolsa de dinero y la empleó, la multiplicó y de cualquier día se encontró con el que tenía 2 talentos. Y le preguntó, ay, ¿tú cómo vas? No, bien. Viene Sebastián y le pregunta a Jader, ¿y tú cómo vas? Bien. No, ya llevo 2,5, sí, me ha rendido, lo he multiplicado. Ah, hombre, te felicito. ¿Y no han visto a Rafael que tenía 1? No, yo no sé. Es la última frase que dijo fue que su siervo era duro, que iba a ver qué hacía. Pero nadie sabía de Rafael mientras que los otros estaban trabajando en multiplicar ese talento. Rafael vino y se fue por allá a lo lejos y sintió miedo y escondió el talento. Sintió miedo y dedicó tiempo a esconder el talento. Porque me dice la palabra de Dios que hizo un hoyo y guardó ahí el talento, lo escondió. Ustedes han visto que en la antigüedad o los indios escondían los dineros, escondían las cosas que eran de valor. Pero usted se imagina la zozobra de ese hombre, Rafael, que escondió el talento. Todos los días se levantaba y miraba que de pronto no se lo robaran, porque él sabía que su siervo era duro y que él le tenía que responder por eso. Pero él en su corazón sabía que no lo podía multiplicar o decidió a través del miedo decir, no lo voy a multiplicar. Me dio un talento, le voy a devolverle ese talento. Me dio una pieza de plata, le voy a devolver esa pieza de plata. La Biblia no registra y pasado el tiempo se volvieron a encontrar los 3 en el mismo lugar. Mientras que Sebastián y Jader hablaban, Rafael solamente se quedaba en silencio. Y ellos hablaban y decían, oiga, imagínate, ya llevo 4 talentos más. Y Jader le decía, no, ya yo llevo un talento más. Y Rafael solo hacía silencio, porque él estaba preocupado de dónde había escondido el talento, porque sabía que no lo había multiplicado, sino que estaba asustado que de pronto se le perdiera ese talento. Pero pasado el tiempo, dijeron, oiga, llegó nuestro Señor y nos necesita reunirnos allá donde nos vimos. Bajamos todos y Rafael no había llegado porque estaba desenterrando el talento para devolvérselo a su Señor. Rafael estaba por allá mientras que Jader y Sebastián estaban ahí diciendo, oiga, yo lo multipliqué el doble. Sí, bueno, te felicito. Rafael dedicó tiempo de volver a desenterrar el talento para devolvérselo a su Señor. Y cuando llegan allá, textualmente la palabra del Señor me dice que los comienza a llamar. Llama al primer siervo y le pregunta, bueno, ¿qué hiciste con los 5 talentos que te di? No, mi señor. Viene Sebastián con su bolsa apurado y le dice, mi señor, aquí están, los multipliqué. Hombre, buen siervo. Llama al segundo, llama a Jader y le pregunta, ¿dónde están tus 2 talentos? No, señor, los multipliqué. Pero llama a Rafael y hubo un silencio, porque la respuesta que él dijo, Señor, tuve miedo y te devolví tu talento. Porque me dice la palabra del Señor que él respondió de la siguiente manera. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Quiere decir que no era de él, era de su Señor. Pero él viene y le dice, no, pues no los perdí, te los devolví. Pues
Tú me diste uno, yo te devolví uno, no ha pasado nada, todo quedó bien. Y vemos en esa historia que en esa parábola que el miedo a ese hombre lo que le hizo fue esconder su talento para decir, no lo perdí, no hice nada, pero tampoco era de él. Y a mí me causó la pregunta diciendo, ¿qué pierdo yo en algo que no es mío? ¿Qué pierdo yo en algo que no es mío? Y si vamos a la Biblia, digo, si de Dios son los dones y los talentos, ¿qué pierdo yo en experimentar o desarrollar o avanzar esos talentos que Dios me dio? Porque Él nos los dio a nosotros. Pero ¿qué perdemos nosotros con ejercitar esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado? ¿Qué perdemos nosotros? Porque muchas veces nos dedicamos tiempo en escondernos y en guardar los dones que Dios nos ha dado, los talentos, mientras los otros lo están multiplicando. Yo dedico tiempo en decir, no, yo no puedo, no, yo no soy capaz, no, yo no, prefiero otro. Pero el talento estás pendiente de que nadie lo descubra para devolverlo a tu Señor. Pero déjame decirte que tú sabes dónde tienes ese talento escondido. Tú sabes dónde tienes ese don escondido. Quizás lo tienes en la tierra, quizás lo tienes guardado en el corazón, quizás todo el mundo lo sabe que lo tienes, pero tú prefieres decir, no, yo prefiero mantener ese talento y escondido, que cuando venga mi Señor se lo devuelvo. Déjame decirte que mientras tú tengas ese talento escondido, lo puedes multiplicar, porque hay otros que necesitan entender de que Cristo viene el poder. Hay otros que necesitan entender que Cristo es el que obra. Porque ¿qué te está causando el miedo? Porque en el miedo podemos experimentar muchas cosas, pero como los dije, el miedo me va a detener lo humano. Sí, en lo humano yo tengo miedo de perder eso, pero en lo espiritual, ¿qué podemos perder si ejercitamos los dones que Dios nos ha dado? ¿Qué podríamos perder? Y me llama mucho la atención cómo este hombre le contesta, diciéndole que usted cosecha lo que no ha sembrado y recoge lo que no cultivó. Pero mi Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mi Señor levanta al que se ha caído. Mi Señor restaura. Mi Señor da fuerza. Porque mi Señor renueva las fuerzas como las del águila. Nos renueva cada día. Nos mantiene aquí activos. Nos mantiene vivos. Y por eso, joven, en esta noche te digo, ¿qué te está causando el miedo en tu vida? Te está paralizando también el espíritu. Porque a este siervo le paralizó todo. Porque lo que hizo fue esconderlo. Y dedicaba tiempo al estar pendiente ese talento de que no se perdiera. Y la pregunta en esta noche, todos sabemos qué dones te ha dado Dios. ¿Sabes qué talento te ha dado Dios? ¿Sabes lo que Dios te ha dado? Pero también te pregunto, ¿y dónde lo tienes enterrado? Está como el siervo. Y podríamos decir, pero a él nada más le dieron una. Entonces, ¿qué se le iba a exigir? A los demás le dieron 5 porque su Señor sabía que él iba a trabajar los 5. Pero a este le dieron una. De más que él sabía que él con una no iba a hacer nada. Yo que le digo, ¿es más fácil o es más difícil conseguir una o 5? ¿Qué es más difícil? Conseguir 5, ¿verdad? Y aquí no sé la cantidad que tengas, no, sino lo que Dios te haya dado. ¿Qué es lo que Dios te dio? Si te pones a pensar, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Porque cuando Él llama, cuando Él escoge, es porque hay una necesidad. Cuando Él da un talento, es porque hay una necesidad. Cuando Él da un don, es porque hay una necesidad. ¿Y sabes por qué todos no somos evangelistas? Porque Él escogió a esos los llamó. ¿Sabes por qué todos no somos maestros? Porque Él llamó a los maestros. Por eso yo te digo en esta noche, ¿qué dones tienes? ¿Qué talentos tienes que Dios te ha dado? Y visita que estás en esta noche, te digo, quizás lleva mucho tiempo viniendo a la iglesia y te digo bien, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y el venir a ese lugar está bien. Y de pronto dicen, no, es que si me entrego a Dios, me dejan. Si me entrego a Dios, mi familia me desaborrece.
Yo conozco la historia de un joven, pues muy amigo, que él iba a la iglesia. Cuando salía a la iglesia, la mamá le pegaba por ir a la iglesia. Él iba a la iglesia y la mamá le decía: tú sabes que no me gusta que vayas a la iglesia. Y le pegaba. Y yo lo veía que él llegaba primero y se iba primero, antes que la mamá llegara del trabajo. Y hacía eso. Y Dios le dio un talento hermoso. Él compone, canta a un nivel, como decimos nosotros. Y recordaba esa historia y le recordé un día que estábamos ensayando allá en Cartagena. Y llegó la mamá, le pegó y él salió corriendo y se fue para su casa. Y llorando me decía: me podrán quitar la vida, pero yo de Dios no me voy. Podrán quitar lo que sea, pero yo de Dios no me voy. Déjame decirte, hermano, que el miedo, yo no sé qué te haya quitado, el miedo que estará causando en tu vida, pero déjame decirte que mi Dios tiene poder. Y así como la mostaza, Él solamente necesita un grano. Porque vamos a tener miedo, sí. Vamos a sentir miedo, sí. Cuando nos dice: hermano, predique, sí nos da miedo, no podemos decir que no. Hermano, vaya a dirigir, sí nos da miedo, no podemos decir que no. Hermano, vaya a evangelizar, sí nos da miedo, no podemos decir que no. Hermano, allá hay un espíritu, sí nos da miedo, pero no podemos decir que no. ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo que Dios me ha dado, y como ese hombre lo escondió, yo no lo voy a esconder. ¿Sabes por qué? ¿Cuánto tiempo llevas cavando? ¿Cuánto tiempo llevas en la tierra? ¿Cuánto tiempo llevas viendo ese don, viendo ese talento? ¿Cuánto tiempo llevamos, jóvenes, viendo eso, lo que Dios te ha dado? Yo te digo en esta noche que si llevas tanto tiempo enterrado ese talento, hoy en ese día vengas y lo saques, vengas y lo saques y le digas: Señor, ¿sabes qué? Yo no te lo voy a devolver, regrésamelo que lo voy a multiplicar, regrésamelo, regrésamelo, regrésamelo. Gloria a Dios. Yo los invito a estar sobre sus pies. Yo los invito a que estén sobre sus pies, mis hermanos. No sé cuánto tiempo llevamos viendo en la tierra nuestro talento. No sé cuánto tiempo llevamos viendo cómo los otros multiplican. Y yo me dedico tiempo a esconderlo. Yo me dedico tiempo solamente a decir que nadie lo vea, que nadie lo desentierre. Porque yo voy a regresar ese talento. Cuando escribía eso, el Señor me hablaba de una manera especial. Y es que muchas veces lo enterramos en nuestra mente. Muchas veces decimos: no, ya no más. Siempre quiero, Señor, iniciar a hacer las cosas. Siempre quiero buscarte, siempre quiero agradarte, hacer las cosas bien. Pero ya yo prefiero esconder eso. Yo prefiero mejor alejarme. Yo te entrego tu talento y me voy de la iglesia mejor. Yo te entrego lo que tú me has dado y me voy mejor. Déjame decirte, joven, mientras estamos dedicando tiempo a pensar lo que no va a suceder, porque Dios nunca te va a dejar, y nos dedicamos tiempo diciendo: es que Dios ya me dejó, ya nada me sale bien, todo me sale mal. Joven, estamos dedicando tanto tiempo a eso y el miedo está cautivando todo tu ser, y está paralizando tanto el cuerpo como el espíritu. ¿Y qué pasó con la fe? Porque el Señor solo me pidió un grano de mostaza, y el sábado pasado entregamos mostaza, y eso es un granito de arroz. Eso no es tan grande, pero sabes, pasa algo con la fe. Y yo entendía algo, y es que el grano de mostaza nadie lo ve. Quiéreme decirte que cuando estás en intimidad con Dios, nadie lo ve. Cuando estás orando a Dios, nadie te ve.
Cuando buscas más de Dios, nadie te ve. Pero ¿sabes qué pasa con el grano de mostaza? Cuando el árbol crece, todos te tienen que ver. Cuando el árbol crece, todos lo ven. Cuando el árbol crece, todos dicen: wow, qué árbol hermoso. Así es hacer la voluntad de Dios. Nadie te ve en la intimidad, pero cuando des fruto, todo el mundo se va a quedar viendo y va a decir: wow, qué milagro Dios ha hecho. Wow, ¿quién imaginaba que Jonathan iba a estar acá? Wow, ¿quién imaginaba que los apartados iban a volver? Nadie. ¿Quién imaginaba que el porvenir iba a quedar aquí? Nadie. ¿Quién imaginaba que algún día iba a poner la palabra del Señor? Nadie. Así que no te confundas. Puedes tener miedo, sí, pero que no te paralice la fe. Que te paralice el espíritu algún día, el cuerpo algún día, sí, pero que no te paralice el espíritu. Voy a sentir miedo, sí, hermana. No soy capaz de pararme acá. Listo, pero mi convicción en Dios está intacta. Yo no sé qué joven Dios le ha hablado en esa noche, porque el Señor quiere hacer algo especial en esa noche. Muchos cuando pasamos en este lugar pasamos con miedo, sí. Oiga, no. Si a todo el que pasa termina llorando, no. Y hablan unas cosas todas raras, sí. Todos pasamos así, todos. Que el evangelio, como lo vemos en la Biblia, así nos ha pasado a nosotros. Igual. Eso no cambia. Pero hay algo que me pasa a mí, y es que yo decido qué me causa ese miedo. Me quedo en mi puesto estáticos viendo que otros sienten la presencia del Señor, o me voy a salir de mi lugar y decir: yo también quiero sentir la presencia del Señor. Porque ¿sabes qué? Aunque estadísticamente a la juventud no se espera nada, dentro de 5 años no se espera una juventud que produzca, una juventud que crezca. Déjame decirte que nosotros tenemos un Dios que solamente necesita un grano para crear un árbol. Yo creo en un Dios que solamente necesita fe para mover una montaña. Y yo los invito a los jóvenes que pasen en ese lugar. A ti que Dios te ha hablado, te invito a ese lugar. Porque puedes pasar con miedo, sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo una fe tan convencida que el poder de Dios puede caer sobre un joven en ese lugar. Yo tengo una fe tan inmovible que yo sé que el Señor puede llenar con su Espíritu Santo a los que no han sido llenos. Yo tengo una fe tan inmovible que yo sé que Dios va a traer a muchos jóvenes a ese lugar. Se acabó el tiempo de llorar por los que se fueron. Hay que hacer fiesta por los que volvieron. Eterno y soberano Dios.